no, yo al contrario, chicos, al contrario, ahorita están en el nivel perfecto para empaparse de características o de componentes de la fisioterapia. Los que están en más nivel avanzado, híjoles, pues yo así sí se los recomiendo, chicos. Apenas yo me voy a inscribir, yo también no me he inscrito, y más o menos chequé el temario, algunos temas no me gustan, pero algunos sí. Entonces, bueno, estaremos viendo de todo un poco, y el congreso se va a llevar a cabo el día jueves, viernes y sábado, si no me equivoco. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, probablemente no tengamos clase el día jueves, ¿vale? Que es el único día que tenemos clase como tal, que tiene que ver con el congreso. Entonces, vamos a tener clase el día lunes, ¿vale? Vamos a someterlo a votación. ¿Qué les parece? ¿El día lunes o el día viernes? ¿Qué día prefieren tener clase? ¿En su mismo horario? Todo normal. A ver, lunes. Vamos a levantar lunes. No, pues el lunes, profa. Para corroborar, vamos a levantar la manita de la aplicación. Si veo que es la mayoría, entonces nos quedamos en lunes. Vamos levantando la mano. Ok, ya vamos 18 participantes. 27, ok, ya estamos prácticamente la mayoría. Muy bien, chicos, entonces nos estaremos reuniendo el día lunes a su hora clase, porque el jueves no vamos a tener clase y el día de ayer no la tuvimos, ¿vale? Entonces, lo ideal es que tengamos clase el día lunes. Vamos bien en temario, pero de todas formas para no estresarnos porque ya nos estamos atrasando, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos clase el día lunes. Anótenlo en su planner, chicos. No quiero que se les olvide o cosas por el estilo. Entonces nos estaremos conectando el día lunes. Ese mismo día yo estaré publicando la asignación semanal correspondiente. Y bueno, ahora sí, si ya no hay ningún otro recado, me voy a regresar. ¿Ya pueden ver las diapositivas, chicos? Sí, profesora. Bueno, ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva unidad. Me parece que todavía no se les proyecta. Tienen en pantalla una que dice Apteno, pero ya les regresé a la que dice Unidad 3, Antígenos y Vacunas, pero a ustedes no se les proyecta. Vamos a esperar un momentito mientras los voy introduciendo. Bueno, la unidad que vamos a hablar en esta ocasión es la unidad 3, que nos habla de antígenos, y también en esta unidad estaremos hablando de vacunas, generalidades de vacunas, cómo es que funcionan, qué tipos de vacunas tenemos, ¿vale? Cuál es el componente principal, etcétera, etcétera. Toda esta información está basada del libro de inmunología de Rojas, ¿vale? Que, bueno, ya le subí el archivo a la plataforma de Teams, si no me equivoco. Entonces, bueno, lo pueden revisar con calma, ¿vale? Esta unidad. Ustedes ya están un poquito más adelantados porque hicieron una actividad con respecto a la unidad de antígenos. Prácticamente, si ustedes se dieron cuenta, esta unidad nos habla de definiciones y definiciones sobre lo relacionado a los antígenos. Y vamos a recalcar algunas de ellas. La primera, ¿qué es un inmunógeno? Bueno, vamos a detener dos términos que se parecen mucho y que en muchas ocasiones los utilizamos como sinónimos. ¿Qué es el inmunógeno, y el antígeno? ¿Vale? Prácticamente yo siempre les digo antígeno, antígeno patógeno, agente extraño, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo correcto es que se denomine inmunógeno. Frida, ¿quieres preguntarme algo? Bueno, creo que Frida... Perdón, es que seguía teniendo la manita arriba. Ah, ok, gracias, Frida. Muy bien, entonces, ¿qué es inmunógeno? Bueno, es toda molécula extraña en el hospedero que puede ser proteica, lipídica o de carbohidratos, capaz de inducir una respuesta inmunitaria. Sobre todo, ¿por qué produce una respuesta inmunitaria? Cuando tiene este componente proteico. La mayoría de las células inmunitarias van a actuar en respuesta a una proteína. ¿Por qué? Porque las membranas de las células, así como los anticuerpos, están condicionados o tienen mayor afinidad con las proteínas. Entonces, si es un inmunógeno con un gran componente proteico, seguramente va a desencadenar una respuesta inmune muy grande. ¿Por qué? Porque son más compatibles las células inmunitarias con esta molécula. ¿Qué es inmunogenicidad? Bueno, inmunogenicidad es la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria, ya sea humoral o mediada por células.
o incluso ambas, es decir, una inmunidad de tipo humoral y una inmunidad de tipo celular. La inmunogenicidad es una característica de la inmunidad adaptativa, ¿vale? No de la innata, sino de la adaptativa. Y tenemos aquí una imagen que nos habla un poquito de esa inmunogenicidad. Si se dan cuenta, perdón, de los inmunógenos y de la inmunogenicidad. Si se dan cuenta, nos dice células B. Las células B, que aquí le vamos a poner un nombre, linfocito B, van a responder cuando se unen a un antígeno, ¿vale? Que en este caso nos está mencionando que lo correcto es denominarlo inmunógeno. Entonces, cuando se une un inmunógeno, este se va a convertir en una célula B efectora, es decir, en un linfocito B efector. El linfocito B se va a activar y entonces se va a convertir en un linfocito B efector. Ese linfocito B, ¿en qué se va a transformar? Ya lo hemos dicho, se transforma en una célula plasmática. Y estas células plasmáticas secretan anticuerpos o inmunoglobulina. También los linfocitos B efectores van a unirse a linfocitos B de memoria. Esto también forma parte de la respuesta inmunológica. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T también necesitan estar unidos o interactuar con un inmunógeno, porque si no tienen algo que los active, ellos no van a funcionar, se van a mantener ahí latentes, dormidos, solamente patrullando, pero prácticamente inactivados. Necesitan forzosamente activarse en respuesta a un antígeno. Bueno, ¿qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T ahora sí ya son unos linfocitos T efectores, ya tienen una razón de ser. Y estos pueden transformarse en linfocitos T citotóxicos, en linfocitos T cooperadores, etcétera, en su infinidad de subpoblaciones que tienen. ¿Qué secretan los linfocitos T? Los linfocitos T secretan citocinas, y factores citotóxicos. Lo que me di cuenta en un grupo es que tenían bien claro qué secretaban los linfocitos B, pero no tenían muy claro qué secretaban los linfocitos T. Los linfocitos T secretan citocinas y factores citotóxicos. ¿Vale, chicos? Si yo les digo, ¿qué secretan los linfocitos T? Esto es lo que secretan. ¿Qué son las citocinas? Son moléculas que atraen a otras células inmunitarias al foco de lesión, sobre todo por quimiotaxis. Y ahora nos dice aquí, importante, aunque una sustancia que induce una reacción inmunitaria específica suele llamarse antígeno, como yo lo he hecho hasta ahora, que siempre les digo antígeno, 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 es más apropiado denominarla inmunógeno. ¿Vale? Lo correcto o lo más científico es decir, el inmunógeno produce tal respuesta inmunitaria. O el inmunógeno entra al huésped y desencadena una respuesta inmunitaria. Eso es lo ideal, pero muchas personas y muchas bibliografías manejan la palabra antígeno e inmunógeno como iguales. ¿Vale? Pero ustedes ya saben, lo correcto es decir inmunógeno. Y ahora, ¿los antígenos existen o no? Sí existen, ¿vale? Y vamos a hablar de la diferencia entre un antígeno y entre un inmunógeno. ¿Qué es un antígeno? Bueno, un antígeno es cualquier molécula o sustancia que resulta extraña al organismo, ¿vale? Puede ser exógena o endógena. Por ejemplo, exógena, no sé, puede ser un microorganismo, un virus, una bacteria, o si yo soy alérgica al polen, pues el polen, o si soy alérgica al polvo, el polvo, etcétera. Cualquier sustancia extraña que entre a nuestro cuerpo. ¿Cuándo es endógena? Bueno, cuando puede ser algo propio de nuestro cuerpo y que lamentablemente el sistema inmune lo está reconociendo como no propio, ¿vale? Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en donde hay una alteración del sistema inmune y el sistema inmune no se da cuenta que está atacando a su propio tejido, ¿vale? Ese puede ser una condición. Y bueno, este antígeno o esta sustancia resulta extraña al organismo y puede ser unida de forma específica a un anticuerpo o a un receptor del linfocito T, pero no necesariamente genera una respuesta inmunológica. Por ejemplo, si yo ahorita me como una hamburguesa
Y entonces me como la hamburguesa y ya, todo normal, mi vida normal. Y entonces me pregunto, pero la maestra me dijo, la profesora me dijo que todo agente extraño va a provocar una reacción inmune. No, porque no todas van a generar esta respuesta inmune. Si ese agente que entra es inocuo o no nos provoca daño, no necesariamente necesita generar una respuesta inmune. Ahora, si esa hamburguesa viene llena de salmonela, cosas así, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una bacteria que se une a un anticuerpo y entonces se genera una respuesta inmunológica. Ahora, ¿qué pasa? Si una, no sé, por ejemplo, el polvo o alguna sustancia entra y se une al anticuerpo producido por un linfocito B o se une a un receptor del linfocito T y este linfocito T dice, bueno, tú estás aquí, pero no nos haces daño, ¿vale? Ya vi que eres inocuo y que prácticamente voy a ignorar. Ok, no está desencadenando una respuesta inmunológica, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el inmunógeno? Bueno, esta es una molécula o puede ser incluso un antígeno, pero que sí induce una respuesta inmune. Es decir, es cualquier sustancia, ya sea exógena o endógena, pero que forzosamente va a producir una respuesta inmunológica. Es decir, que seguramente nos está haciendo daño, ¿vale? Nos está haciendo daño o el sistema inmune la identifica como algo agresivo, algo que peligra la vida del huésped y entonces él comienza a atacar. Y bueno, muchas veces el antígeno, lo que les he mencionado, lo utilizamos como inmunógeno, o sea, los utilizamos como iguales o se utilizan indistintamente. Pero lo ideal, pues siempre es decir inmunógeno o antígeno, ¿no? Referirnos de manera clara. Casi todos los antígenos son inmunogénicos, pero los inmunógenos no proteicos no son antígenos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, casi todos los antígenos son inmunogénicos. ¿Qué quiere decir? Que casi todos los antígenos nos producen una respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están recubiertos por alguna proteína o están formados por alguna proteína, ¿vale? Y ya mencionamos que el sistema inmune tiene una afinidad importante con esta estructura proteica. Y bueno, como casi todos los antígenos nos hacen daño, por eso los utilizamos así como inmunógenos y por eso son inmunogénicos. Pero no todos los inmunógenos no proteicos no son antígenos. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en la primera diapositiva, nos dice que un inmunógeno es una molécula extraña al hospedero que puede ser proteica, lipídica o carbohidratos. Y por ejemplo, los carbohidratos tienen menor afinidad al sistema inmune porque no tienen proteína. Y puede ser que estos no induzcan una respuesta inmunológica, ¿vale? El componente proteico es la clave. Si ese inmunógeno no tiene nada de proteína, no va a producir una respuesta inmunológica porque el sistema inmune no actúa sin una proteína presente, ¿vale? Entonces, prácticamente los inmunógenos no proteicos, es decir, que no tienen ningún componente proteico, no son antígenos porque no van a producir una respuesta inmune. ¿Duda con esto, chicos? ¿Con este juego de palabras? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Chicos, hay muchos con cámaras desactivadas. Les voy a empezar a preguntar. Entonces, bien importante que las activen porque no sé si están en clase, si no están en clase. Es la duda existencial de todo el tiempo. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro término que es el término antigenicidad. ¿Qué es la antigenicidad? Bueno, la antigenicidad es un término que pues no suele usarse comúnmente, pero este habla de la capacidad de combinarse de manera específica con los productos finales de las respuestas anteriores, es decir, anticuerpos secretados, receptores de superficie en las células T o ambos, ¿vale? Es esta capacidad del agente causal, que puede ser antígeno o inmunógeno, de actuar como un agente agresor, ¿no? Y provocar la formación de anticuerpos o producir una respuesta inmunológica, ¿vale? Por ejemplo, nos dice, este inmunógeno tiene una antigenicidad muy severa, ¿no? Es decir, que tiene una capacidad muy severa o muy fuerte para producir una respuesta inmunológica. Nos dice en la parte inferior, es la capacidad del agente causal
de actuar como antígeno y provocar la formación de anticuerpos por el huésped susceptible. Existen agentes etiológicos de alta antigenicidad que son capaces de generar inmunidad en el individuo. Por ejemplo, nos habla ahí de bacterias, ¿vale? La bacteria de la difteria, el virus del sarampión, el virus de la viruela, la varicela, la rubiola, etcétera. De hecho, todos estos antígenos pueden provocar la muerte del huésped, ¿vale? Y de ahí la importancia de las vacunas. Imagínense, si esto actualmente existiera, híjoles, estos son los más potentes, los que tienen mayor antigenicidad, pues ya estuviéramos todos ahí muertos, porque por más que nuestro sistema inmune madurara, por más que nos adaptáramos, es muy severo, ¿vale? Es muy, muy severo todos estos microorganismos y esta es la efectividad de las vacunas prácticamente. Que si le puedo regresar a la diapositiva, claro que sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita? Bueno, voy a pasar a la siguiente. ¿Ya puedo pasarla? Sí, ok. Ahora vamos a hablar de los inmunógenos, que recuerden, son todas estas moléculas que van a producir una respuesta inmunológica, pueden ser lípidos, carbohidratos, proteínas, etc. Su capacidad de inducir una respuesta inmune es tanto mayor cuanto más extraño sea el organismo en el cual penetra, ¿vale? Por ejemplo, si un inmunógeno entra por primera vez a mi cuerpo, seguramente va a producir una respuesta inmunológica de mayor severidad o de mayor reacción, pero después vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar, pues nuestro sistema inmune se adapta, ¿no? Y la capacidad de inducir una respuesta inmune va a ser mayor en un inicio porque era extraño para nuestro cuerpo, pero conforme vayan las reincidencias, pues ya va a ser menor, ¿no? Porque nuestro cuerpo ya va a saber cómo actuar ante este microorganismo agresor. Y bueno, ¿cuáles son los factores que determinan la inmunogenicidad de una molécula? ¿Cómo podemos saber qué cantidad o cómo podemos saber cuáles son los factores que condicionan al inmunógeno que produzca una reacción inmune? Una, la ruta de administración. Es decir, cómo está ingresando al huésped, por una herida, directamente al torrente sanguíneo, por un proceso de vías aéreas superiores, por mucosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ingresando? Por ejemplo, si está en vías aéreas superiores, si el microorganismo se queda en la laringe, en la faringe, ok, apenas está ingresando y seguramente ya hay una respuesta inmunológica. Pero es muy diferente a que, por ejemplo, entre directamente al torrente sanguíneo. Ahí sí ya es más rápido y la inmunogenicidad es más rápida. ¿Por qué? Porque ya está entrando directo al patrullaje de las células inmunitarias. Entonces, seguramente es muy diferente la reacción. Segundo factor, genética del hospedero. ¿Tengo un buen sistema inmune? ¿Tengo enfermedades? ¿O estoy ausente de enfermedades? Toda esta condición, por ejemplo, ¿cómo es mi genética? De por sí tengo un sistema inmune deficiente, tengo alguna enfermedad congénita, alguna enfermedad hereditaria, etcétera. Todas estas características genéticas del hospedero es lo que varía entre un huésped y otro, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que son muy susceptibles, se enferman de manera muy continua, por más que tomen vitaminas, por más que estén en consulta médica para monitorearlos, y otras personas que casi dicen, yo como del suelo y no me pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la genética del hospedero es muy diferente, entonces eso prácticamente nos hace distintos uno de otro. Características químicas del inmunógeno, ¿vale? ¿Qué características tiene esa molécula que está entrando al huésped? Especie de donde se origina. Es muy diferente un microorganismo que vive en nuestro hábitat natural que un microorganismo que quizá originalmente solo vivía en los animales, como por ejemplo el virus SARS-CoV-2, ¿vale? El coronavirus, que anteriormente las cepas de coronavirus solo se habían encontrado en animales. Y esta cosa mutó y ya entra en humanos, ¿no? Ya entra en huésped humano. Entonces, la especie de donde se origina también es importante porque la capacidad de inmunogenicidad que están produciendo va a erradicarse en esa parte. Imagínense este virus como tal, este bicho como tal, pues híjoles, qué característica
aparte tiene unas características estructurales bien diversas y características químicas bien complejas, y eso súmenle que se origina de una especie animal, pues la inmunogenicidad que produce es muy alta, ¿no? Dosis, también depende de la dosis, ¿no? No es lo mismo una persona que tenga muy pocas moléculas, o vamos a poner de ejemplo este virus, que tenga una carga viral pequeña, a personas que están exponiéndose y ahora ya tienen una carga viral muy alta. ¿Qué pasó con los médicos y enfermeras que estaban en el área COVID? Al inicio puede ser que algunos se enfermaron, sí, pero algunos resistieron bastante bien. Pasa un año y se enferman. Y dicen, ¿por qué? Si ya generaste anticuerpos. No, la carga viral es demasiada y está siendo rebasada a pesar de que ya el sistema del huésped está interactuando con ese virus desde hace un año, ¿no? Entonces tenemos que entender también que la carga viral es muy alta. No es lo mismo, hay menos probabilidad, por ejemplo, de que yo me enferme si salgo a correr al parque, a que yo vaya al cine y es un lugar cerrado con otras 10 personas, la carga viral va a ser muy diferente, ¿no? Entonces hay más probabilidad de que me enferme en el cine a que me enferme en un área o un espacio libre, ¿no? Me decía un alumno, un compañero de ustedes me decía, disculpe, yo creo que deberíamos regresar a clases y todas tomarlas al aire libre. Pues no suena tan descabellado, ¿eh? No suena tan descabellado porque si te pones a pensar en el comportamiento del microorganismo, pues es viable, es muy viable. Yo creo que me sentiría más segura estando en el jardín y ahí cerca de las ratoneras, no sé, bueno, ustedes no las conocen porque no han entrado a la uni como tal, pero bueno, hay ciertas áreas y bueno, estar en el jardín, no sé, afuera del auditorio Julio Glockner, a que esté en el salón, a pesar de que tenga toda la ventilación, pues no es lo mismo, ¿no? Hay mayor probabilidad de que nos enfermemos en espacios cerrados. Complejidad, la complejidad estructural del inmunógeno también va a ser un factor que determine la inmunogenicidad y el tamaño. Si es un microorganismo pequeñito o si es un microorganismo grande, pues también puede producir cierta inmunogenicidad. Características de los inmunógenos, complejidad. Mientras más compleja sea la molécula, mayor será su capacidad de inducir una respuesta inmunitaria. No es lo mismo armar un rompecabezas de 5 piezas, de esas que vienen en el huevo Kinder, armar un rompecabezas que pedí en Amazon de 1000 piezas, ¿no? La complejidad estructural va a ser muy diferente y lo mismo pasa con los microorganismos. Tamaño. Las moléculas de peso molecular inferior a 5000 Daltons rara vez son inmunogénicas. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitas, ¿vale? Son muy, muy pequeñitas. Aquellas moléculas que tienen más de 100,000 o más Daltons, perdón, suelen ser potentes inmunógenos. También el tamaño depende mucho, y no siempre, esto es como ambiguo. ¿Por qué? Porque hay moléculas muy pequeñitas que son bastante agresivas. Por ejemplo, en el caso de los virus por tamaño muchas veces son más pequeños que un protozoario o que un hongo, ¿vale? Entonces prácticamente esto pues sí varía un poquito, es un poquito más inferior, pero esto es lo que nos menciona la bibliografía, aunque es algo ambiguo, ¿vale, chicos? Es importante aclarar. Vías de ingreso, lo que habíamos mencionado, ¿cómo va a ingresar ese microorganismo? La mayoría ingresa por vía aérea o digestiva, pero también puede estar presente en heridas, en picaduras de insectos. ¿Cuántas personas no son alérgicos, por ejemplo, a la picadura de una abeja? Y cuando esta les pica, a los segundos ya se están poniendo muy mal. Entonces también esto nos habla de la vía de ingreso de ese agente extraño o ese inmunógeno. Las vacunas también son medios externos que permiten ingresar ciertas moléculas extrañas. Por ejemplo, las vacunas intradérmicas, las vacunas subdérmicas o intramusculares, que nos están ingresando cierta parte del microorganismo o el microorganismo inocuo o a través de una proteína artificial. Ya lo estaremos viendo más adelante cómo es que actúan las vacunas, pero bueno, este también es una vía de ingreso de un inmunógeno. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Que si le puedo... ok. Ok, bueno, aquí me pusieron en el chat que si me puedo esperar para copiar la diapositiva. Ok. Vamos a darle unos segunditos al compañero.
Profe, perdón, mencionó que mañana teníamos clase. No, mañana no tenemos clase hasta el día lunes, ¿vale? El día Ok. lunes solamente por esta única ocasión vamos a tener clase el día lunes. Perfecto, gracias. Sí, Jessy. Bueno, voy a pasar a la siguiente, chicos. Ya nos falta muy poquito de la exposición del día de hoy. Entonces vamos a hablar de los famosos aptenos. Bueno, los aptenos son moléculas que también forman parte de la unidad de antígenos o de cómo actúan los antígenos. Y estas son bien chistosas porque son moléculas pequeñitas. Puede ser un antígeno, pero no es un inmunógeno. ¿Qué quiere decir? Puede ser que no produzca una respuesta inmunitaria, ¿vale? Se dice que pueden unirse específicamente a anticuerpos, pero no activan una respuesta inmunitaria o inmunológica. Son moléculas de bajo peso molecular, más o menos ahí unos 4000 Dalton. Miren, son muy pequeñitos. Y bueno, les digo que son muy chistosas porque estas se consideran que son acarreadoras o transportadoras de inmunógenos. Solamente son moléculas de transporte. ¿Vale? Son moléculas de transporte que incluso podemos encontrarlos en los fármacos. Los fármacos funcionan muchas veces con estos aptenos. Estos ingresan al cuerpo, pero no nos hacen daño en sí, sino que llevan algo más. Este apteno puede llevar alguna otra proteína, puede llevar, por ejemplo, algún agente específico genérico de algún fármaco e introducirse en el tejido. ¿Vale? Entonces prácticamente no nos hace daño, más bien es una proteína transportadora o una molécula transportadora. Y bueno, se dice que un apteno unido a una proteína de mayor peso se va a denominar, perdón, a una proteína de mayor peso va a ganar sus características inmunogénicas. Es decir, se va a volver inmunógeno, como los medicamentos. Por ejemplo, el apteno, que es el antígeno, pero no es un inmunógeno, basado en una proteína de mayor peso, por ejemplo, el fármaco. Y los dos entran juntos, y yo me pongo a pensar cómo un fármaco llega hasta las células inmunitarias. Por esto, porque viene con este antígeno. Y este antígeno puede ser una proteína o no. Y entonces el sistema inmune dice, oh, no, tú eres un antígeno. Espera, tengo que analizarte, tengo que escanearte a ver si nos vas a hacer daño o no. Y se da cuenta que trae esta proteína de mayor peso, puede ser el fármaco. Y entonces el fármaco empieza a actuar. ¿Vale? Entonces prácticamente esto solamente es una proteína transportadora. No sé si quedó claro, chicos. ¿Dudas con los aptenos? No, profe. Bien. Vale, son moléculas engañosas, pero que nos ayudan mucho porque prácticamente los fármacos las utilizan para ingresar al huésped. Composición química de los inmunógenos. Y con esta va a ser la última diapositiva del día de hoy. ¿Vale? Vamos a hablar de la principal composición química, que son las proteínas. ¿Por qué el sistema inmunológico tiene tanta afinidad a las proteínas? No lo sabemos, pero prácticamente está diseñado para actuar, responder, incluso atacar aquellos componentes proteicos que pueden estar provocando daño al huésped e incluso puedan estar también siendo factores de riesgo para producir la muerte del huésped. Ahora, las proteínas son los más estudiados, ¿vale? Los inmunógenos compuestos por proteínas son los más estudiados porque al actuar como antígenos para los leucocitos, los activan y desencadenan una respuesta de tipo adquirida, una respuesta inmunitaria. De hecho, los linfocitos solamente actúan con las proteínas, ¿vale? Aquí es linfocitos, chicos, no es leucocitos, es linfocitos. ¿Vale? Entonces, prácticamente, si no hubiera esto, no se podría dar pie a la respuesta de tipo adquirida o adaptativa. Las proteínas albergan en su estructura epítopes con potencial inmunogénico. ¿Y qué es un epítope? Bueno, un epítope es un área específica de la membrana celular en la que se da la lectura del antígeno y de la célula inmunitaria. Vamos a verlo más adelante en una imagen. Y bueno, ustedes recuerden, este es el espacio de la membrana celular. Y bueno, estas proteínas, una molécula proteica, perdón, puede tener varios epítopes, es decir, pueden tener
varias de estas estructuras que permiten leer al antígeno y al sistema inmune o a la célula inmunitaria. ¿Dudas con esto, chicos? Voy a ver si la de los epítopes está adelante. Ah, sí, está aquí adelantito. ¿Vale? Miren, es este espacio. Ustedes observan la imagen. Dice aquí antígeno y aquí está un linfocito B, ¿no? Todo imponente, poderoso encima del antígeno. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tiene acá? ¿Qué es esto que tiene forma de Y? ¿Qué creen que es? Los linfocitos B, ¿qué producen? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿vale? Este es un anticuerpo, es una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas o anticuerpos tienen forma de Y. Y aquí está la Y. Y aquí está la otra Y. Y entonces, gracias a estos anticuerpos, ellos leen al antígeno, interactúan con el antígeno. Y ese espacio específico del antígeno, la membrana del antígeno, es el denominado epítopo, ¿vale? Aquí está el epítopo. Y el del anticuerpo se llama parótopo, ¿vale? Y prácticamente aquí hacen algo que se llama llave cerradura y se pueden leer entre ellos e interactuar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita? Bueno, está bien, pues nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Vamos a retomar el día lunes. La unidad es muy pequeñita, si ustedes se dan cuenta, solamente son 29 diapositivas, entonces la unidad es muy, muy pequeñita y la estaremos acabando súper rápido. ¿Qué pasó? Profesora, una pregunta. Según entendí, nada más esta semana vamos a entregar el Study Planner. Sí, el Study Planner de esta semana no lo vas a enviar el día de mañana, lo vas a enviar hasta la próxima semana, ¿vale? Porque no hay asignación. Esta semana no tuvimos asignación, ¿vale? De actividad semanal. Entonces, este planner que elaboraste durante esta semana lo vas a guardar y lo vas a anexar en la siguiente asignación con la actividad semanal y el planner de la semana que viene, ¿vale, Otoniel? Ok, muchas gracias. ¿Sí te más claro o no? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, a ver, 2 personas más que levantaron la mano. Déjenme ver quiénes fueron. Jessica Muñoz. Perdón, profe, es que entré después del pase de lista. Ok, ¿cuál es tu apellido? Muñoz Contreras. Muñoz Contreras. Ok, Jessica, muy bien. Gracias, Listo, ya te profe. puse tu asistencia. ¿Quién más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, alguna aclaración? ¿No? Vale, muy bien, chicos. Pues me despido. Que pasen buena tarde. Nos estaremos reuniendo el día lunes. Y pues eso sería todo, chicos. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Gracias, Adiós. profesora, igualmente. Gracias, por favor. Adiós, adiós.